Buenas tardes. Creo que al momento más gratos para todos los cristianos, al momento que nosotros estemos meditando en la palabra del Señor, es la hora que el Espíritu Santo fuertemente trabaja en nuestro ser. Estuve compartiendo sobre el contenido del Evangelio. Voy a continuar. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Como dije, el Evangelio es una noticia, no es un regalo, o sea, un material. Es una noticia, buenas nuevas, buena noticia. Entonces, como la sesión pasada explicados, para los seres humanos que es en una condición de estar muertos, sin sensibilidad, sin vida para con Dios espiritualmente, ¿cuál para nosotros sería buenas nuevas? A un muerto que está en una condición que nada puede hacer. Entonces, para ellos, los que han muerto en sus pecados y delitos, el Evangelio sería una buena noticia, la noticia que le libera, la noticia que le libera, le transmite, Dios te ha redimido, Dios te ha liberado. Sin alguna obra nuestra, Dios fue quien te redimió, Dios te rescató, Dios te justificó. Entonces la noticia del perdón de los pecados sería el Evangelio. Por eso cuando nosotros oímos esta noticia, el Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero por medio de fe, por fe y para fe, la justicia, una perfección, una liberación que se revela, pero no por alguna condición nuestra, no por obra, sino por fe. Porque está hecha una noticia de un acontecimiento sucedido, ocurrido. Me transmite, mientras tanto que oigo aquella noticia de un acontecimiento sucedido, produce en mí fe. Entonces, aunque yo no he hecho nada, pero antes de que yo pudiera hacer algo, antes de que yo naciera, según el concepto bíblico, cuando yo aún era débil, o sea, estuve en una condición que nada puedo hacer. Antes de que yo naciera, antes de que yo existiera, antes de que yo pudiera tener la intención de hacer el bien y el malo, Él se compadeció de mi pobre ser. Mi ser miserable se compadeció, como el Padre. El Padre se compadece de su Hijo propio sin alguna condición. Yo también tengo que mis hijos, también me nació mi primer nieto, y todos los pastores que son abuelos me dijeron, tú no sabes qué es la sensación de ser un abuelo. Claro que sí, porque nunca fui.
Pero todos los pastores que en sus celulares llevaban fotos de su esposa, sus hijos o los hermanos, cuando les nazcan sus nietos o nietas, cambiaban de portada, ¿no? Entonces, solo fotos de sus nietos. Los pastores cada cierto tiempo, entre diferentes sesiones, en algunos servicios, haya un poco de espacio del tiempo, prende su celular, está viendo fotos de su nieto, algún video de sus nietos, riéndose solitos con una sonrisa. No pude entender, no pude entender. Entonces me nació mi nieto porque mi hijo, quien se casó, ya dio a luz mi hijo. Entonces me nació nietos. El tener el nieto es una sensación muy diferente que tener su hijo propio. Tal vez cuando una persona que tenga su propio hijo, aún siendo el mismo joven, no conociendo bien la vida. Entonces, aunque se emociona, pero no tanto, pero un abuelo ya tiene bastante experiencia con la vida, que podría decir que conoce bastante la vida. Luego, cuando nazca un ser suyo, la sensación que siente es inexplicable, ¿no? Entonces, su existencia me desestresa. Al verlo me desestresa. Simplemente al verlo, que me quita el estrés. Aquí todos los que están estresados, que sean abuelos. Es la vitamina, es la vitamina, que energizante verdadero, un consuelo. ¿Qué pasa entre diferentes sentires, sensaciones divinas que originalmente Dios había dado a seres humanos? Casi la gran mayoría ya están destituidas, pero una menos contaminada, menos corrompida, que podría decir que aún existe, es el corazón del Padre. Por eso cuando vemos a nuestro propio hijo, aunque tenga miles de razones para estar alegre, pero cuando veo que uno de mi hijo no está bien, no puede estar alegre. Entonces mis seres queridos me festejan. ¿Qué te pasa? Tú debes estar riéndote, feliz, contento, que gózate. Tú tienes miles de razones para poder estar contento. Gracias, gracias. Pero al ver la tristeza de mi hijo, el sufrimiento de mi hija, no me siento gozoso. No me siento alegre. Por más que mi negocio no va bien, mi estudio no va bien, todo va mal, pero veo que mis hijos están felices conmigo. Para mí es un gran respaldo. Puedo alegrarme, puedo estar contentos. Entonces, de la misma manera, Dios se compadeció de nosotros. Si un tercero haría una pregunta, ¿por qué tú te compadeces de tu hijo? ¿Por qué tú te compadeces de tu hija? ¿Qué una explicación lógica podría dar? No sé cómo te explico. No sé. Solo me hallo. Me gusta. Antes de que nosotros pudiéramos hacer el bien y el mal, según el concepto bíblico, cuando aún éramos débiles, conforme al tiempo señalado, Cristo vino y murió por nuestros pecados. Amén. Por eso la salvación es la dádiva de Dios. Cuando nosotros meditamos en ella, como el pastor a la hora de alabanza, he visto una reacción muy hermosa. Yo también quisiera alabar, quisiera agradecer de la misma manera. Gracias, Señor. Gracias. Al pensar bien, yo no me merezco de esto. En nuestra congregación hubo un hermano cuyo nombre es David. Él ya desde el punto recibe el llamado del Señor. El hermano desde
que primer tiempo siempre fue muy fiel y también llegó a ser tesorero y se envejeció y luego se debilitó su condición de la salud, ya no pudo congregarse más. Lastimosamente su familia no era cristiana, nadie le apoyó para traer al cultos. Y después el hermano y falleció, recibió el llamado del Señor. Después su propia familia se comunicó conmigo porque me quiso compartir lo que ellos sintieron, porque al momento que el hermano estaba agonizando, ellos se maravillaron. El hermano David, débil, ya de edad avanzada, muy débil, estaba agonizando, estaba a punto de abandonar el cuerpo. De repente él abriendo los ojos, como estuviera viendo algo, empezó a alabar. Gracias, gracias, gracias al Hijo de David. Gracias, Señor. Y gracias, su esposa incrédula, sus hijos no creyentes quedaron muy sorprendidos. ¿Qué te pasa? Ya él estaba entre dos, en el cuerpo, en medio, fuera del cuerpo. Ya no le importó su esposa, no le importó sus hijos, no les oía, solo seguía diciendo, gracias, gracias, Hijo de David, gracias. Y falleció. Y quedaron muy sorprendidos, por eso me buscaron, porque me querían compartir el impacto que ellos sintieron en sus corazones. Cuando nosotros realmente meditamos profundamente la justicia de Dios por fe, la misma noticia me provoca fe. La misma noticia a mí me causa fe. No me esfuerzo para tener fe, porque ese es el poder del Evangelio, efecto del Evangelio. Se revela la justicia de Dios, mientras tanto que estoy prestando mi oído, como dije en la primera sesión, nunca me fui para ser salvo, sino me fui por un amigo mío, por su influencia, queriendo conocer. Así en mi corazón, bueno, hoy voy a tu iglesia, yo me discutí contigo casi un mes, pero voy a dejar de discutir, quisiera saber por qué razón tú estás allí. ¿Qué es lo que tanto quieres compartir conmigo? Voy con un corazón vacío. Así me fui a la iglesia de él. Me senté, nunca me esforcé para creer. Solo vacié mi corazón y presté mi oído 2 horas y media. Al principio me pidió, el que me compartió, ¿puede hacer un poco de espacio el tiempo? Máximo 30 minutos. ¿Cómo no? Sí puedo. El 30 minutos y se alargó y 2 horas y media. Estuve escuchando durante 2 horas y media y cuando me explicó el núcleo del Evangelio, con un gesto, porque, así fue. Entonces, creo que también murió por mis pecados. También quitó mi pecado. ¿Tú crees? Creo, solo creí. Nunca me esforcé. Esta noticia, el mismo Evangelio, buenas noticias, cómo Dios redimió nuestro pecado incondicionalmente, produce en mí fe. Aquella primera fe que ingresa en mi corazón, mientras tanto que sigo oyendo, va creciendo. Como una bola de nieve. Mientras tanto que se va rodando hacia abajo, el volumen va creciendo. Por fe y para fe, me afirma, me reafirma, me reafirma y puede entender,
así me salvaste. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Un fraile, un profesor, un monje alemán, cuyo nombre es Martín Lutero, se esforzó mucho para tener buena relación con Dios, para ganar el favor de Dios. Entonces él se cansó y se cansó. De esta manera, ganar el favor de Dios, aunque soy pecador, pero por ganar el favor me considere como no pecador, me permita ingresar a vida eterna, la religiosidad. Entonces él se esforzaba mucho para ganar el favor de Dios. ¿Cómo interpretó la definición de la justicia de Dios por la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica en aquella época? Dios es quien juzga al pecador, odia al pecador. Por lo tanto, el pecador esforzarse para no practicar el pecado. Entonces, él mal interpretó la definición de la justicia de Dios hasta que odió aquella palabra. Cada vez que se oye la palabra la justicia de Dios, había un rencor, una molestia. Odio esta palabra. Odio la justicia de Dios. Porque él creía que la justicia de Dios, que el ser humano esforzarse para no practicar el pecado, así aguantando ganar el favor de Dios. Entonces, Martín Lutero se cansó un día en su oficina que estaba en la torre de su universidad de Wittenberg, de Alemania. Él estaba repasando la lección que había enseñado, también iba preparando la lección del día siguiente, porque a los alumnos él daba clase de el libro de Salmos, Romanos, en latín. Entonces él repasaba lo que había enseñado, también estaba preparando lo que iba a enseñar. Mientras tanto que él estaba meditando en Salmo capítulo 22 en latín. Es una parte de profecía del acontecimiento, padecimiento del Mesías que ha de venir. Donde dice, mis enemigos me rodearon, que hordaron mis pies y mis manos. Padre mío, ¿por qué me abandonas? Entonces, Lutero en latín estaba leyendo, meditando, pero le estaba sucediendo una sensación maravillosa que en su vida nunca había sentido. Mientras que él meditaba en la Santa Escritura, de repente, como un rayo, una iluminación iluminó a su corazón oscuro. Quizás cometí un error. Yo me equivoqué de interpretar la definición de la justicia de Dios. Tal vez la justicia de Dios no es lo que yo creí como yo había recibido la enseñanza. ¿Y por qué el Hijo de Dios le padece, reclama con gran dolor y sufrimiento? Está acudiendo a Dios, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Mis enemigos, los perros, me rodearon, me golpean y también me clavan mis manos y mis pies. ¿Y por qué Dios Todopoderoso, tan misericordioso, no le hace caso? ¿Por qué no le ayuda una iluminación a su corazón? Tal vez. Esta es la justicia de Dios. Ya que si fueran por nosotros mismos, jamás podríamos salvarnos a nosotros mismos, de ninguna manera. Envió a su Hijo, en Él cargó
todos los pecados nuestros, en Él castigar, en Él juzgar nuestros pecados, porque lo abandona a causa de nuestros pecados. Tal vez esta es la justicia de Dios. Estaban muy emocionados. Luego se acordó de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Cuando él malinterpretó la justicia de Dios, por más que leía Romanos capítulo versículo 17, no le influenciaba nada. Pero él pudo interpretar correctamente sobre el significado de la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Una noticia que Dios hizo. Una noticia que Dios nos salvó. Una noticia que Dios nos amó. Una noticia que Dios nos limpió. Se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces, ¿quién es el justo para Dios? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá el que cree en esta noticia. Entonces, soy justo. Luego él, rápido y pasando de hojas, Romanos capítulo 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. La definición del justo, según la Santa Biblia, más al que no obra, no tiene obra. Además, humanamente es impío. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Aún sigue siendo impío. Según su parecer, es un impío pecador. Pero hay un tercero que aquel impío, que le dice, le justifica. Le dice, estás limpio, eres libre, tus pecados te son pecado por su propia razón. Es el Mesías porque Él muere por nuestro pecado. Su fe en Él le cuenta por justicia. Él pudo afirmar, yo soy justo entonces. Yo soy justo. El justo de la Biblia no es el concepto del justo secular. El que haga el bien, que nunca peque. Tal clase de justo no existe. El correcto concepto del justo de la Santa Escritura es corrompido, es inmundo, impío, pecador, según la ley de Moisés. Pero y por ser un hombre tan pecaminoso y malo, no dependiendo de sí mismo, un día deposita su confianza al que vino, murió por él y justifica a él. Yo morí por ti, eres limpio, yo lavé las manchas de tus pecados te son perdonados. Su fe en él. Si confía realmente en Él, si realmente cree a Él, su fe, Dios le cuenta por justicia. Eres mi justo. Por medio de fe, Martín Lutero recibió la justificación, llegó a ser justo. Entonces, ¿qué le ha sucedido? Una revolución espiritual. Nunca supo que aquella revolución espiritual que le ha invadido motivaría una revolución religiosa, espiritual en el mundo entero. Nunca supo. Desde aquel día que Martín Lutero fue tomado por el Espíritu del Señor, por donde quiera que se iba, el tema principal de su predicación, justificación mediante la fe en Cristo Jesús.
Por donde quiera que se iba, él predicaba. Ante todos los europeos predicaban: Cristo murió por sus pecados. ¿Son pecadores o justos? Todo el mundo somos pecadores. Están equivocados. Para Dios la justicia es creer que Cristo murió por tus pecados. El que cree en Él es el justo de la Biblia. Eso fue el tema principal de sus predicas. Muchas personas oyéndolo y se dieron cuenta, Él dice la verdad. Él dice la verdad. Gracias a Gutenberg, un hombre del mismo tiempo de Martín Lutero, inventa la imprenta metálica. Todo lo que Lutero predicaba, después de una hora estaba imprimiendo. ¿Qué pasa? Todos los europeos, con un costo bien barato, anteriormente conseguir un libro, solo los ricos podían. Unas cuantas hojitas del papel, pero el sermón de Martín Lutero, con concordancia bíblica, se dieron cuenta. Hubo un despertar. Lutero dice la verdad. Lutero dice la verdad. Nuestra iglesia católica no dice la verdad. Lutero dice la verdad. Allí nació la reforma. Lutero nunca quiso ser reformador. Nunca pensó en ser reformador. Solo aceptó la salvación, la justificación con fe. Sin querer llegó a ser una persona de gran influencia de la historia humana. Ya entonces, un poco más vamos a pensar. Ustedes, ¿cómo se les consideran? Después de haber creído en Cristo Jesús, ¿son pecadores o justos? Ahora sí dicen así. Anteriormente ni de broma pudieron decirlos. Blasfemia. Es blasfemia. Es una exageración. Hipocresía, mentira. ¿Cómo yo puedo decir que soy justo? Pero mientras que la Biblia dice que la iglesia, los que fueron llamados a ser santo y justo. Esa es la iglesia. El apóstol Pablo, ¿cómo presentaban los hermanos de aquel tiempo? Los santos que están conmigo saludan a los santos de Éfeso. Los santos, sin duda, apóstol Pablo consideraba a los hermanos que en su alrededor santos, justos. Pero ¿por qué a nosotros nos cuesta decirlo? ¿Somos justos? Porque guardamos, conservamos la enseñanza secular. Los conceptos de cada cosa distorsionados por los rudimentos del mundo. Para nosotros, ¿quién es el justo? Humanamente, si diríamos, según nuestro entendimiento común, el perfecto. El que solamente haga el bien, nunca peque, es justo. Tal clase de justo no hay ni aún uno, dice. Sin embargo, la Biblia dice, mi justo, no el justo del mundo, mi justo por fe vive, dice. ¿Quién es el justo de Dios? El que se unió con el Señor Jesucristo. El que realmente se unió con el Señor Jesucristo está haciéndose del Cristo. 100% confía en Él, que ciertamente murió por mí. Él padeció en mi lugar. Entonces, por medio de fe, que se podría decir, yo morí con Él. Porque Él murió por mí. Yo morí con Él. Él fue resucitado. Usando fe, podría testimoniar, fui levantado juntamente con Él. Aquel hombre pecador murió en la cruz. Yo soy nueva criatura. Este concepto nace de esta manera. Entonces, Lutero hubo una revelación. Ya entonces un poco más vamos a pensar. Es necesario para poder
resaltar la justicia de Dios, estudiar un poco sobre la justicia nuestra, para poder ver la diferencia. En el Evangelio no se revela la justicia nuestra, sino en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces vamos a ver el libro de Isaías capítulo 64. Es el momento de despojar nuestros pensamientos con un corazón limpio y vacío, con respeto a la Santa Escritura. Vamos a leer el concepto de la Biblia como dice a nosotros sobre la justicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En esta cita bíblica describe muy bien cómo es la justicia humana. Primero, la justicia humana consiste en obra humana. En el segundo lugar, la justicia humana se parece a un pedazo de tela, trapo, que después de haber sido lavado, parece que está limpio, vuelve a ensuciarse. La justicia humana no permanece. La justicia humana pasa. En un momento, después de algún voto espiritual, alguna decisión, me siento más que nunca limpio, pero no se mantiene con aquella limpieza. Enseguida vuelve a ensuciarse. Después de varios días del ayuno y cumplir horas devocionales, dormir pocos, se siente súper bien, se siente como santo. Conforme al paso del tiempo, vuelve a ensuciarse la mente y el corazón. Como un trapo de inmundicia. Lo lava, vuelve a ensuciarse. En el tercer lugar, nuestra justicia como la hoja. La hoja de una planta. Mientras tanto que la hoja está pegada con el tronco principal, se alimenta de la savia rica, se mantiene flexible, verde. Pero cuando se despega, se mantiene aún verde. Bajo el sol, con el paso del tiempo, se marchita, se rompe. ¿Qué quiere decir? Nuestra justicia no dura. Nuestra justicia no es perdurable. Nuestra justicia es momentánea. Momentánea. En el último lugar, nuestra justicia no es una verdad. Nuestra justicia es una sensación. Nuestra justicia es un sentimiento. Los sentimientos son terrenales. Los sentimientos son corruptibles, se corrompe. Así es nuestra justicia. Por lo tanto, para Dios, nuestra justicia es una falsificación. Es una falsedad. Nuestra justicia es una falsedad. Es una falsificación. Se ve verde. Se ve como justicia. Falsa. Falsa. Al pasar un poco del tiempo, se despinta, se corrompe, se pudre. Sobre esta parte, el libro de Génesis capítulo 3 nos describe muy bien. Adán y Eva, después de haber caído en pecado, después que les introdujo conciencia del pecado,
La conciencia del pecado provocó a ellos a tener obras. Depende de las obras suyas. Entonces, la conciencia del pecado produce la religiosidad. Entonces, en el corazón de Adán y Eva nunca hubo religiosidad, sino una creencia correcta, fe en la palabra de Dios. Pero ya que se separó de Dios en el lugar de una fe en Dios, ya no tiene más fe. Es un estilo de creencia, pero extorsionada. Religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Tú, dependiendo de tus acciones, querer ganar el favor de Dios. Entonces, la conciencia de pecado, la acusación, la condenación que siente en el corazón, haciendo algo, quería anestesiar el dolor. ¿Qué hicieron? Recogieron hojas de higo. ¿Por qué hoja? Porque la hoja bíblicamente se representa la justicia humana. Adán y Eva recogieron las hojas del higo, se taparon. Luego se sintieron incómodos. Luego idearon, vamos a untarlas, coserlas. ¿Cómo? ¿No hay algún tallo flexible, resistente, para perforar cada hoja? Para hacerlo un delantal. Hicieron delantales de hojas de higo. ¿Qué significa el primer vestido que Adán y Eva inventaron? Son de pieza de hoja. No se refiere simplemente a un vestido, sino se refiere a la justicia, religiosidad. Después de haber entrado en ellos la conciencia del pecado, la conciencia del pecado produjo este vestido. La justicia humana. Pero la justicia humana, ¿en qué consiste? En las obras humanas. Pero este vestido será perdurable. Bajo el sol, cada hoja se marchita, se seca. Una por una se cae. Otras vuelve a encontrar su desnudez. No hay más descanso. Otra vez, vamos a cambiar de pieza. Buscaba otra pieza. A pesar que se esfuerzan en gran manera, nunca puede ser libre de la condenación. Nunca puede ser libre de la acusación de la conciencia. Conciencia del pecado continúa. Eres pecador, eres pecador, eres pecador, eres pecador. Sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy. Se esfuerza, pero nunca puede ser libre de la conciencia del pecado. Mientras tanto que en tu corazón la conciencia del pecado te influye, nunca puede tener paz con Dios. Se necesita un elemento superior que conciencia del pecado. Eso no significa insensibilizar, sino supera la conciencia del pecado. Te trae la certeza de la redención. Entonces, aquella certeza te libera de conciencia de pecado. Es muy diferente que insensibilizar. Anestesiar es diferente. Anestesiar es ser una cara dura. Pero es muy diferente que ser cara dura, sino ser hombre de fe. Se necesita una nueva conciencia, nacida del amor puro del Cristo, que no hay nada de miedo, no hay nada de condenación, sino plena certidumbre del amor de Dios. Pero mientras que en tu corazón la conciencia del pecado reina,
A pesar de algunas acciones, el corazón pecador nunca puede tener contacto con Dios porque Dios odia el pecado. El pecado te separa de Dios. Adán y Eva se cansaron. Ya se cansaron. Ya estoy cansado. Yo creí que todo iba a salir bien, pero me doy cuenta que es un trabajo interminable. Mira, turnándose se rompe. No se puede. Ya no puedo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cuando cada hoja esté perfecta, entera, pero mira, una por una por turno se rompe. No podemos acercarnos a Dios. Dios dijo, yo interpreto, pero ¿qué dijo Dios? Todos los que estáis trabajados, cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Entonces, antes de que Dios los expulsara del huerto, ya no es el huerto, con conciencia del pecado, ya no más paraíso, es un infierno. No puede vivir con Dios. Entonces los expulsa. Entonces sería mejor, lejos de mí, irse para que se sientan menos acusados. Pero antes de que se vaya, hizo túnica de pieles y los vistió. Adán y Eva vieron el nuevo vestido. Es la justicia. La nueva justicia no consiste en obra humana. 100% la obra de Dios. Respeta las reglas de Dios en cuanto al pecado. La paga del pecado es la muerte. Matando un animal limpio. Una vida para que se acabe con el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Con el derramamiento de sangre. Quitó la piel de aquel animal. La primera ofrenda expiatoria. Su piel, su cuero, se representa la perfección, la justicia, la redención. Los vistió. ¿Qué pasa? Este vestido, bajo el sol, no se rompe, no se cae. Entonces, en la Biblia se manifiestan desde el libro de Génesis capítulo 3, el capítulo que enseña la historia del pecado, el origen del pecado, nos enseñan dos justicias. La justicia nuestra, la justicia de Dios. Nuestra justicia cuesta por nuestras obras. Claro, la justicia de Dios también hay costo, pero Dios pagó. Y para nosotros es gratuita. Solo mediante la fe se recibe el regalo. Pero nuestra propia justicia nosotros tenemos que comprar. Ya vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 22. Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Es una gran bendición, gran regalo de Dios. Ningún ser humano
es justificado delante de Dios. La ley vino para cerrar todas bocas. La ley vino para doblar todas rodillas. La ley vino para poner todos los seres humanos bajo el juicio. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca fue dada a los justos. La ley fue dada a los incrédulos, a los transgresores, a los injuriosos. ¿A quiénes decimos no codiciará? ¿A quiénes nosotros decimos no codiciará? Al que nunca codicia, ¿por qué yo le diría no codiciará? Cuando decimos no codiciará, porque yo veo que eres codicioso. ¿A quiénes decimos no adulterará? Si mi amigo inocente no tiene intención, nunca piensa en adulterar, nunca he visto su intención, ¿por qué yo le diría no adulterará? No hace falta darle esta ley porque lo está cumpliendo. Pero cuando decimos no adulterará, ¿a quiénes decimos? A los que adulteran o quieren adulterar. ¿A quiénes decimos no mentirá? Si mi amigo es honesto, nunca miente. Nunca le diría, nunca daría esa ley, no mentirá. ¿Por qué yo digo no mentirá? Porque veo que él miente. Una vez he oído el cuento de hermanos conejitos sin pecado. Dos conejitos vivieron en un huerto. Un día los dos juegan. Hermanito, hermanito, sí, hermanito. Los seres humanos hacen juego del pecado. ¿Alguna vez tú has visto? No sé qué es el pecado. Ellos hacen juego del pecado. Vamos a copiarlos. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es la regla? Y yo también he visto, como yo he observado, voy a copiar. Ahora yo te voy a dar una bofetada. Entonces, tú tienes que enojarte. Y ponerte enojado y luego darme otra bofetada. ¿Entiende? ¿Por qué nosotros debemos hacer estos? A ver, vamos a hacerlo. Es un juego del pecado. Imitemos. Entonces, el hermano conejito, sin odiar a su hermanito, solo para copiarlo, dio una bofetada. Esperó la reacción. Su hermano solo está. Ahora tu turno. ¿Qué haga? Otra bofetada. No, yo no quiero pegarte, te amo. Ay, así no se sirve, así no se hace. Otra vez. Los seres humanos son especialistas de este juego. Pero vamos a cambiar de la manera. Voy a torcer uno de tus brazos. Voy a poner una llave que te causa dolor. Tú me tendrás que decir, no, ya déjeme en paz, sino pegarme, ¿entiende? ¿Por qué hacemos esto? Yo no quiero hacerlo, te amo. Es un jueguito, escúchame. Entonces el hermano conejitos y torció un brazo de su hermanito conejitos y le puso una llave. Causa dolor. Ahora, reacciona, pateame o morderme. Ahora. Déjame en paz, me duele. Hermanito, me duele. Déjame. No es así. Insultarme, pegarme. Bueno, un poquito más voy a torcerlo. Ahora pégame. Está a punto de ser roto. Se va a romper. Pero reaccióname. No, yo te amo. Y finalmente se rompió. Su hermano dice, mira, ya está roto, te lo dije. Es el fuego del pecado de dos hermanitos conejitos, hermanitos que no conocen el pecado. Si no conociera el pecado sería así. Cuando alguien me pega, solo me dejo que me golpee. ¿Por qué me pegaste? Como Jesucristo. Entonces, ¿por qué me pegaste? Ahora es tu turno, contesta. No, yo no. ¿Voy a darte una vez más? ¿Por qué me pegaste? Reacciona. Jesús fue así. No conoce el pecado. ¿A quiénes decimos no mentira?
a quienes mienten. ¿A quienes decimos no adulterará? A quienes adulteran. La ley desde el principio fue dada a los pecadores. Por eso, cumpliéndola ser justificado desde el principio, están equivocados. El propósito de la ley es el conocimiento del pecado, el conocimiento de nuestra condición, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Cerrar la boca, doblar rodillas, poner bajo el juicio, llevarlo al Cristo, para que por fe en su redención sean justificados. Amén. Ya entonces, la justicia humana consiste en las obras de la ley. Pero nosotros por la ley no podemos tener la justicia. La ley nos hace conocer más el pecado. Entonces la justicia humana es inútil. La justicia humana es inútil. Pero fíjense el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En qué? En Jesucristo. Es la propiciación en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Si tú crees en esta justicia gratuita, ¿cómo hubiera cumplido toda la ley? No hay diferencia, dice. Has pecado, pero te has arrepentido. Luego te has unido con Cristo. Has creído en Él. La justicia que Dios a Él le da, como Él nunca hubiese violado ni siquiera un número de mandamientos. No hay diferencia. Una perfecta justicia. Amén. ¿Ustedes de cuál justicia quieren depender? ¿Quieren depender la de justicia humana? Lo siento, al infierno. Automático. Si dependerían de la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, con alabanza al cielo. Romanos capítulo 10. Versículo 1 al 3. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí podemos ver una relación entre la justicia humana y la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, no conoce la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios gratuita por medio de fe en Jesucristo, no la conoce. Ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. ¿Cómo le resultará? No se sujeta a la justicia, persigue la justicia de Dios. En esta tarde, seguramente en este lugar, algunos que están dependiendo de la justicia humana, al oído de ustedes se les llegaría bien fastidiosa la justicia de Dios.
mediante la fe puede recibir la justicia, les fastidia. Por si acaso no habría alguien que ahora se siente bien molesto, me da ganas de levantarme, pararme y luego ahora gritarlo: ¡hipócrita, pastorcito, no sé qué, coreano, chinos, ¿de dónde viniste? Te odio, te pego, me voy. Tal vez alguno no se siente así. Alguna vez me ha sucedido así. Uno se para, si no fuera por respeto, ya te hubiera pegado, dice. Me da ganas de golpearte. Ya basta, deja de decir la tontería. ¿Por qué se molesta en gran manera? Está dependiendo de la justicia humana. No solamente no obedece a la justicia de Dios, procura establecer la suya propia. No se sujeta a la justicia de Dios, no solamente no se sujeta, la odia. El que la anuncia lo odia, capaz de poder hasta asesinarlos. Eso fue la causa de muchos que anunciaron la verdad del Señor, fueron martirizados. Muchos al momento de matarlo creyeron que es un ejemplo. Es un agrado para Dios matar a esa secta, matar a ese hereje. Esa es la voluntad de Dios. Así, durante muchos siglos pasados, los que anunciaban el evangelio del Cristo fueron martirizados. Los que los asesinaron, ¿sabe que por qué asesinaron? ¿Por ser más malos que nosotros? No. Ellos son quienes procuraban establecer la suya propia. No pudieron aceptar. No puede ser. No puede ser, porque para la justicia de Dios no pecar, hacer perfecto. Pero según la Santa Biblia, la justicia de Dios, ya que los seres humanos no se pueden, Dios mandó a su Hijo en el cargo del pecado del mundo, nos salvó. Esa es la justicia de Dios. Es una gran realidad, gran realidad. Ustedes, aquí en México no he visto tantos, pero cuando yo vivía en Sudamérica, especialmente Paraguay, Argentina, y podía ver un panorama. ¿Cuál panorama? Entre mejores tránsitos, vehículos modernos, el carro a los caballos. Aún así transportaba algunas cosas. Los caballos entre muchos vehículos, poderosas máquinas. Para que no se asusten, en sus ojos colocan visera. Porque los ojos de caballos, sus estructuras diferentes, están sobresalidos de la superficie de sus rostros. Por eso cuando el jinete, no hace falta latigarlo. Cuando levanta su látigo, el caballo se pone nervioso, tenso, porque los dos ojos están sobresalidos hacia atrás. No hace falta latigarlo. Cuando el jinete levanta su látigo, se pone tenso y luego alza la velocidad. Aquellos caballos, para que no se asusten por los vehículos de poderosos motores, ¿qué hacen? Colocan visera. Los manipula solamente puedan ver la dirección que su amo quiere que vea. Satanás les colocó viseras. Aquí muchos tienen viseras invisibles. Visera, un cubierto, no les permite ver lo que es la redención, lo que es la gracia. Literalmente habla de la gracia, habla de la redención, no les permite meditar en ella. Solo acelera. Más fuerza, más rápido, más esfuerzo, más fuerza, más afán. Estamos hundidos en un engaño de Satanás. El legalismo. Tenemos mente legalista.
tenemos mente legalista. No sabemos qué es lo que es la gracia. No podemos entender qué es lo que es la compasión. Solo literalmente sabemos. Pero en la vida real no lo sabemos. No lo conocemos. Solo con el legalismo. Hacer, no hacer. Hacer, no hacer. Hice bien, entonces estoy bien. Hice mal, entonces estoy mal. Entonces la fuente de mi salvación no es la salvación del Cristo, sino soy yo. Soy yo. Cristo murió por mí. Encima me comporto bien si soy salvo. Cristo murió por mí, creí. Pero según mi parecer no estoy comportando bien, no soy salvo. La fuente de mi salvación soy yo. La fuente de mi salvación, mi obra. Fuera así, como un malhechor quien estaba colgado al lado de Cristo pudo ser salvo con 2 manos clavadas, 2 pies clavados. Con 2 manos clavadas no pueden juntarla para hacer limosna. No pueden juntarla para ayudar al vecino. Con 2 pies clavados no puede congregarse a ningún culto. Después de haber cometido tantos pecados, no solo sentenciado, ejecutado. Con vida, es un cadáver con vida. Poco a poco se marchita, se muere. Él dijo a otro compañero, tú y yo nos merecemos de este castigo. Toda la vida ha cometido muchos pecados. Ahora está ejecutado. 2 manos clavado, 2 pies clavado. No puede ejercer, no puede practicar alguna obra religiosa. Nada puede hacer. Además, según la Biblia, los 2 al principio injuriaban. Aunque la Iglesia Católica enseña de la manera contraria. Pero según la Santa Biblia, los 2 injuriaban. Los 2 se burlaban de él. Pero la Biblia nunca nos explica el de derecha. Es una creencia, un mito nada más. La Biblia no explica de cuál lado, solo uno de los 2 dice. Llegó un momento. Estaba fijamente pidiendo al Cristo. Una persona en esta condición ya está ejecutado. No tiene por qué temer a alguien, respetar a alguien. Ni siquiera que César de Roma ya está ejecutado. ¿A quién teme? Entonces, ¿cómo un hombre criminal se muere en esa condición? Insultando, injuriando a todo el mundo. Los 2 estuvieron así, pero de la boca de Jesús, ni siquiera una vez él injuriaba, amenazaba, echaba la culpa a alguien, se quejaba. Nada de queja. Nada de insulto. Entonces Mario le estaba viendo, eres santo. Él no tiene pecado, ningún pecado. Aunque los demás no pudieron, él pudo oír hacia aquellos que le golpearon, le escupieron, le patearon. Padre mío, perdónales, porque no saben hacer lo malo. No puede ser, esto no puede ser. Un hombre natural así no puede reaccionar. Aquellos traidores, aquellos golpeadores, ¿a cuántos enfermos les sanó? ¿Cuántos enfermos sigue al Cristo? Todos le dieron la espalda. Hasta sus amados discípulos. Ni uno está en el lado del Cristo. No se queja de nadie, ni insulta. Solo en él el bien y la justicia. ¿Qué pasó? Él se acordó y pudo creer. Él es el Mesías. No solo fue un rumor. Yo creo que Él es la esperanza de Israel. Él es el Redentor. Ahora yo confirmo, no ha sido simple un rumor. Él es el Hijo de Dios. Muere por mi pecado. Luego miró a Él. Señor, cuando venga tu reino. ¿A quién está muriéndose miserablemente? ¿Cómo puede decir cuando venga su reino?
creyó. Cuando venga su reino, acuérdate de mí. Jesús estaba agonizando, pero se enderezó y miró. De cierto te digo. Porque le quería dar la fe. De cierto te digo. Hoy tú estarás conmigo en mi paraíso. Una salvación dramática no consiste en alguna obra nuestra. 100% por la justicia de Dios, por la obra de Dios. En esta hora yo tengo que terminar hasta Romanos capítulo 2, porque me decidí. He dirigido muchos congresos de líderes cristianos. Nunca pude acabar. Entonces yo dije, por lo menos son 3 sesiones, diariamente 2 sesiones, por cada sesión un capítulo. Entonces, hasta el tercer día, hasta el capítulo 6 podría alcanzar. Entonces, cada sesión voy a compartir un capítulo. Esa es la segunda sesión, me falta unos 15 minutos. Apenas estoy terminando. No, la mitad del capítulo 1 nada más. Bueno, me fallé, otra vez fracasé, pero voy a acabarme con el capítulo 1. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Desde la segunda mitad de Romanos capítulo 1 hasta versículo 17 fue la introducción del libro de Romanos. Entonces, ¿qué pasa? Desde el versículo 18, apóstol Pablo entra al cuerpo. Pero para poder compartir un don especial es el Evangelio, primero él condena a los gentiles. Habla de los pecados de gentiles.
Entonces, en el capítulo 2, él condena a los judíos. Para poder llegar al capítulo 13, hasta la primera mitad del capítulo 1, para poder concluir, ambos todos están bajo el pecado. Gentiles sin conocimiento de la ley de Dios. Judíos con el conocimiento de la ley de Dios, pero no haciéndola, solo con conocimiento de la ley de Dios. Gentiles sin conocimiento de la ley de Dios. Los judíos, por tener la ley en la forma de ciencia, se burlan, menosprecian a los gentiles que no la conocen, pero violan una ley de Dios. Según la ley, el que la conoce no vive, sino el que la hace vive. Los judíos la tienen en la forma de ciencia, por eso jactan, se enaltecen, se burlan de los gentiles, pero no la hacen. Esto es el pecado de los gentiles, la hipocresía, judíos, la hipocresía, por ser hipócritas. Tienen la ley de Dios en la forma de ciencia, no las hacen, sino la tienen en la forma de ciencia. Aunque tratan de cumplir, pero no las cumplen. Pero tan solo por tenerla en la forma de ciencia se jactan. Aquellos gentiles, como animales, somos diferentes que ellos. Pero cuando Dios estableció el pacto siempre de dos lados deben estar de acuerdo. La condición del pacto, si cumpliere, hiciere, pusiere en práctica todo lo que te dijere en todos los días de tus vidas, será bendito. Pero no las hacen. Simplemente por tenerla en la forma de ciencia, se jactan. Ese es el pecado de los gentiles, judíos, equivalente de conocedores de la ley, religiosos. El pecado de los religiosos, la hipocresía, la falsedad. Pecado de los gentiles, equivalente de los indoctos que no conocen a Dios. Transgresiones y pecados. De nosotros, aquí capítulo 1, segunda mitad, donde condena a los gentiles el apóstol Pablo, se manifiesta un carácter representativo de nuestro Dios. Es una de su deidad. Se repitió 3 veces. Un poco de diferente forma se describe, pero una sola misma expresión. Entregarlo, dejarlos, entregarlos. Si tú no me quieres, si tú me odias, aunque te dije muchas veces y te mostré, yo soy tu verdadero marido. Yo te amo, yo te quiero. Tú has visto mi poder, no tiene excusa, pero ¿no me quieres? ¿No me quieres? Le entrega al enemigo. Versículo 24, Romanos capítulo versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de los corazones. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, la segunda mitad de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está definiendo la definición del pecado original y los frutos del pecado, los delitos y las transgresiones. El pecado, la definición del pecado de los seres humanos, no son delitos, no son transgresiones. Los delitos y las transgresiones son
consecuencias, resultados, son frutos. Frutos. Pero lo que causa, el que causa, es un espíritu. No querer aprobar en cuenta a Dios. Siente que Él existe. Siente que Él hay. A propósito lo niega. No quiere tenerlo en su corazón. Por lo tanto, por lo cual, dice, Dios les entrega a las concupiscencias, dice, a los deseos pecaminosos, para hacer las cosas que no les convienen. Porque en el mundo actual hay tantos cometen delitos. ¿Cuántos cometen transgresiones? Tenemos que combatir contra los delitos, contra las transgresiones. Está desviado. Está equivocado. No debemos combatir con los delitos, con las transgresiones, sino debemos combatir con un espíritu manipulado, teniendo el glorioso Dios, misericordioso, compasivo, clemente, no querer tenerlo en el corazón. Ese es el pecado. Por no querer tenerlo, porque está oyendo a Satanás. Satanás que dice, ¿sabes qué? Él, ¿por qué quiere tenerte? Porque Él quiere tenerte por esclavos. Una persona que sirve a Dios es esclavo en ninguna manera. Es el siervo. Los esclavos son los que sirven al pecado. Ellos son esclavos. Porque Dios, a quien le sirve, nunca le trata mal, nunca le dirige al mal, le brinda, le respalda con todas las bondades, integridades, bendiciones. Pero el que a su servidor le maltrata, le destruye, hasta su vida corporal, su familia, su hogar, su alma al infierno, es el pecado y Satanás. Entonces aquí nosotros podemos ver qué es el pecado. Dejen de hacer un arrepentimiento erróneo. Señor, me fumé, ayúdame, deja de fumar. Señor, me adulteré, ayúdame que no sea mujeriego. Es un arrepentimiento erróneo. Es nada, ni siquiera es arrepentimiento, es una reflexión moral. Nunca te trae el cambio en tu vida. Solo te hace decidir, te hace determinar, te hace sufrir. Luego vuelve a hacer lo mismo. Porque te equivocaste del blanco. El blanco no son los delitos, sino el corazón manipulado. No quiere tener a Dios. Yo no fumo, yo no tomo. No consumo ningún tipo de alguna sustancia química. Porque con mi Dios soy feliz. Con mi mente despejada. Con toda mi calma quiero alabarle. Quiero estar con Él. No quisiera estar medio adormecido. No quiero estar anestesiado. Con mi mente despejada, con mi corazón, con mi conciencia limpia, con buen ánimo, voluntario, quisiera alabarle, quisiera caminar con Él, quisiera seguirle. Porque eres bueno, clemente. Amén. Perfectos. ¿Saben por qué caen en diferentes adicciones? Porque hacen una vida sin Dios.
claros. Por más que ya dejaron, se volvieron a Dios. Pero la adicción en el cuerpo aún está acumulada. Lleva un poco de tiempo para poder rehabilitarse por completos. Entonces la Biblia no se explica bien. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. El Antiguo Testamento, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. No eche la culpa a Dios. Algunos dicen, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? Nunca Dios le hizo así. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Les gustó oír al diablo. Les gustó oír a Satanás. No eche la culpa a Dios, Él no tiene culpa. ¿Por qué? ¿Por qué me permitiste? Nunca Él te permitió eso. El diablo te permitió. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 1. Isaías capítulo 50, versículo 1. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? Habla de Eva, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. Por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué Dios hizo a Adán y Eva? ¿Por qué en el medio del huerto puso una planta del bien y del mal? Por su culpa lo comió. Eres culpable. Alguien dice así. Dios explica, ¿de qué estás hablando? Yo te di todas las plantas, todos los árboles del huerto de Edén. Entre todos los árboles frutales de Edén, ¿cuánto por ciento probaste en el día que tú comiste el fruto prohibido? Ni siquiera un 20%. Pero ¿por qué tú, que atrevías a comer el fruto prohibido, oyó a Satanás? Oyó a Satanás. Si en el huerto de Edén, que en el caso que hubieran existido 3 plantas nada más, el árbol de la vida, el árbol de ciencia del mal, una manzanita. Entonces tal vez yo puedo quejarme, no, ya estoy harto de la manzana. El árbol del bien y del mal, ay, codicioso. Entonces yo puedo entender. Había innumerables árboles y frutales. ¿Por qué se fija el árbol de la ciencia del mal? Eso no es una reacción normal, natural. Están manipulados. Por alguien, están manipulados. Dios que dice, ¿cuándo yo di a tu mamá la carta de repudio? ¿Cuándo a tu mamá yo repudié? Nunca. ¿A quién me debo? ¿Quiénes son mis acreedores para poder venderlos? Nunca yo los vendí. Por vuestras maldades fueron vendidos. O sea, ellos mismos se les entregaron. ¿Qué hago entonces? Dice. Tú mismo te entregaste. ¿Qué hago? Nunca Dios nos abandona. En el corazón de ustedes desean tenerlo en el corazón, nunca les abandona. Cuando ustedes le dejan, aunque Él está, pero como no estuviera, porque desde mi corazón no tomo en cuenta a Él. Entonces, ¿Dios qué hace? Les entrega a Satanás para un verdadero arrepentimiento que pruebe. ¿Tú crees que Satanás es mejor que yo? Te expliqué 1000 veces, pero no me crees. Bueno, largo, vete con él.
vívete con Él. Le entrega una mente reprobada para, en vez de una vida integral, una vida con justicia, una vida con paz interior. En el lugar de la justicia y la paz, diferentes deleites, diferentes placeres pecaminosos, quiere alegrar a tu corazón, vete entonces. ¿Qué le sucede? Él ensucia su propio cuerpo, ensucia su propia vida, insulta su propia vida, pisotea su propia vida, hasta que nazca una amargura adentro de su corazón, hasta que nazca un dolor. Ya lo probé, odio al diablo, odio al diablo, odio a diferentes deleites pecaminosos, odio estos placeres pecaminosos, odio, me destruyó, hizo daño, destruyó mi hogar, llevó mi esposa, llevó mis hijos, llevó mi hogar, destruyó mi familia, mi salud, lo odio. En su corazón nazca un verdadero arrepentimiento voluntario para regresar a Dios. Eso es hallar el alma perdida. Espera con paciencia, regresa, regresa, regresa. Le duele, pero es un amor muy profundo amor. Aunque le duela, aguanta, espera, hasta que en su corazón nazca el corazón de regresar. Es el arrepentimiento. ¿Quién más que Dios puede beneficiar a ustedes? ¿Quién más que Dios puede cubrir a ustedes? ¿Quién más que Dios puede alegrar a ustedes? Por nuestra maldad lo hemos dejado. Nosotros mismos con nuestra propia voluntad nos hemos entregado a Satanás. Por último, dos citas bíblicas. El libro de Jeremías capítulo 2. Versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Lo tienen, voy a leer. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y luego cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mi pueblo, dos males ha hecho, dice. Que el primero, dejaron a mí. Segundo, ya que dejaron a él, no hay más paz, no hay más justicia, no hay más satisfacción. ¿Qué hace? Cavaron cisterna, abandonando la fuente manantial. Cavan la tierra, una cisterna, dejando el agua manantial. Cavan el agua que emana de la piedra, roca. Cavan la tierra, el polvo, que es el material primo de nuestro cuerpo, por los deseos, pasiones pecaminosas, quiere llenar el corazón. Pero es una cisterna rota. Ningún deseo corporal, sentimental, puede llenar el corazón. Imposible. El corazón, el que lo dio, puede llenar. Quiere llenar el corazón, algo incorruptible quiere llenar con los corruptibles. ¿Cómo le resultaría? La vida mancharse. Te manchas. Todos los pecados que hemos cometido, si se pueden manchar en nuestra piel, ahora usted cómo se encontraría. Te manchas. Otra mancha.
Gracias a Dios que son invisibles. Nuestra vida manchada. Capítulo 2, mismo capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Parece que Dios se repite, pero un poco diferente. Versículo 19. Tu maldad te castigará. Tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y apartar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Muchas personas creen el motivo de mi amargura y dolor, porque mi esposa me abandonó y se fue. Mi esposo me abandonó y se fue. Mis hijos no me comprendieron y se fueron de mí. Te equivocas. ¿Sabe cuán malo, amargo para ti el haber dejado a tu Dios, a mí? Faltar el temor de mí en tu corazón. Muchos piensan el motivo de mi dolencia, el motivo de mi amargura, que el motivo de mi depresión. ¿Cómo interpretar? Porque mi esposa me abandonó. No es cierto. Mi esposo me abandonó. Mi negocio fue defraudado. No es cierto. El motivo principal, ¿sabes? ¿Por qué dice sabe? Porque no lo sabe. ¿Sabe? Porque tú no lo sabes. ¿Sabe cuán te es malo? Te es amargo. Porque tú no lo ignoras. El haber dejado tú a mí, tu Dios, dice. Desde el corazón, no tomar en cuenta a Dios, no buscar a Dios. ¿Cuán les es amargo? ¿Cuán les es amargo y maldad? ¿Saben ustedes? No digan que por la culpa de mi esposa, por la culpa de mi esposo. Si realmente quieren decir, díganle, por mi culpa, por mi soberbia, por mi orgullo, ignoré a Dios, menosprecio a Dios, yo menosprecio, me burlé de Dios por mi culpa y por mi maldad. Todas estas amarguras, todos estos sufrimientos me rodearon. Desde el principio, si hubiera aceptado tomar en cuenta a Dios y tener el temor de Dios, si hubiera vivido reconociéndolo como el Creador, conforme a su consejo, todo lo que le han sucedido jamás le hubieran sucedido. En vez de enojar, golpear al hijo en aquel tiempo, que hubiera dialogado, que hubiese orado por él, que le hubiera expresado su amor sin hipocresía. Entonces, que no se hubiera ido, ya que no tenía a Dios conforme los deseos de la carne, la voluntad de la carne, de los pensamientos de la carne, donde Satanás manipula. Muchas locuras hemos cometido. Hemos hecho mucho daño a nuestras vidas. Hoy Romanos capítulo 1, ¿cómo finaliza? A los gentiles, el apóstol Pablo condena, ¿sabe? Porque los gentiles hacen cosas que no les convienen. Porque sintiendo que Él hay, en la vida alguna vez ha sentido que existe Dios, no aprueba tener en cuenta a Dios. Por eso sufre. Dios espera un verdadero arrepentimiento. Buscar desde el corazón a Dios. Hoy hasta aquí compartimos, oremos al Señor. Mañana continuemos con el estudio del libro de Romanos. Oremos al Señor.